El problema es que los mares y océanos han sido el pagano de nuestra película, de la civilización industrial y urbana en la que estamos inmersos, ¿no? Han sido la cloaca donde iba a parar todo, podemos decir, el subproducto de nuestra actividad industrial, urbana, agrícola, ganadera, de transportes, etc., ¿no? Los mares y océanos evidentemente son inmensos, tienen una capacidad de acogida hasta cierto límite y hace tiempo que han dicho basta, dicho no tenemos más capacidad de recepcionar vuestros residuos, tenéis que cambiar de actividad, tenéis que cambiar de mentalidad y hay que buscar la producción limpia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema fundamental del mar? Que está interconectado. En definitiva, cualquier actividad que nosotros hagamos, sea en tierra, sea en el mar, sea en el aire, al final va a parar al mar. La mayor parte de las ciudades ya viven, por ejemplo, en la costa, con lo cual vierten con una depuración insuficiente o sin depuración sus efluentes al mar. Los ríos son cloacas que llevan también todos esos metabolitos, todos esos residuos también directamente al mar. La contaminación atmosférica es transfronteriza, o sea que también, en definitiva, la deposición, la lluvia ácida, por ejemplo, también va a parar al mar. En definitiva, cualquier tipo de problema ambiental que nosotros hablemos en la actualidad está ligado y está relacionado con el mar, ¿no? El mismo problema del cambio climático, por ejemplo, tiene una relación directa con los mares y océanos, a pesar de que todo el mundo habla de que el CO2, por ejemplo, está en la atmósfera, el dióxido de carbono. Sin embargo, la capacidad, por ejemplo, de aceptar CO2 del mar es mucho mayor, por ejemplo, que la que tiene la atmósfera. El mar, por ejemplo, tiene 30 millones de toneladas de CO2 que absorbe diariamente. Entonces, gracias al mar, por ejemplo, el problema del cambio climático es menos grave de lo que estamos padeciendo en la actualidad, ¿no? Y sin embargo, nosotros lo estamos incrementando, ¿no? Entonces, la única posibilidad es considerar al mar, en vez de como nuestro enemigo, considerarlo como nuestro aliado. Entonces, para eso hay que cambiar completamente de mentalidad. ¿Qué habría que hacer? Pues fundamentalmente abordar lo que son las causas, los orígenes de esta degradación marina, que no es solamente contaminación, no vamos a hablar ahora ya de sobreexplotación pesquera, problemas también de sobreexplotación de recursos naturales, etcétera. Pero lo que nos ocupa ahora, en definitiva, es esto. Tenemos que cambiar completamente de mentalidad, cambiar completamente de actividad y conseguir que los mares vuelvan otra vez, como recurso natural que son, a ser de nuevo limpios. Entonces, para ello, pues tenemos que ver, en definitiva, que esos pues más de 6 millones de toneladas de basura, por ejemplo, que directamente se arrojan cada año al mar, pues dejen de realizarse. Y para ello, ¿qué hay que hacer? Pues evidentemente poner un sistema de producción limpia para las actividades industriales, que las depuradoras, por ejemplo, funcionen también de forma integral y depuren perfectamente todos sus efluentes y todos sus residuos. Uno de los problemas que tenemos más graves de contaminación del mar es el problema de los plásticos. Es decir, los plásticos no son biodegradables en su inmensa mayoría, entonces están generando auténticas islas flotantes de kilómetros cuadrados de extensión de esta basura, que en algún aspecto incluso es tóxica y que está creando unos perjuicios colosales en todas las cadenas tróficas, ¿no? En algunos sitios, por ejemplo, se han medido ya concentraciones de estas bolitas de plástico que son 5 veces superior a lo que es el plancton marino, ¿no? Creando problemas de intoxicación, problemas también de degradación de los mares, etcétera. Entonces tenemos que evitar la cultura del plástico, buscando fundamentalmente otro tipo de material que sean retornables y buscando también que el plástico se utilice, pues evidentemente se recicle en su integridad, ¿no? El otro problema el que tenemos que abordar es el problema también del petróleo. A pesar de que se hable de que efectivamente los buques van a tener ya doble casco, que cada vez se controlan más los vertidos y las mareas negras, sin embargo, el petróleo en toda su cadena de producción va creando una secuela, por ejemplo, de contaminación y degradación del mar, ¿no? La crea, por ejemplo, en la fase de extracción. La mayor parte, por ejemplo, del petróleo en la actualidad se está explotando de plataformas marinas. Accidentes de plataformas marinas cada vez tienen que buscarlo a mayor profundidad, creando problemas de degradación. Lo hemos tenido de forma bastante reciente, ¿no? Y con unas secuelas también de las que es muy difícil recuperarse. El tema del transporte, tenemos el Prestige, por ejemplo, como un emblema de lo que realmente no se debió hacer nunca, ¿no? Degradando totalmente las costas del mar Cantábrico, de Galicia y hasta también incluso de Francia, ¿no? Pero es que después de la extracción del transporte viene el refino. La mayor parte de las refinerías, por ejemplo, de petróleo están también en la costa. De las 10 refinerías, por ejemplo, que tenemos en España, salvo la de Puertollano, que es de interior, todas las demás están en el litoral, con lo cual también genera un problema de contaminación a la hora, por ejemplo, de sus efluentes, de sus vertidos, ¿no? Y si vamos ya a la cuarta fase del petróleo, que es, por ejemplo, lo que es ya propiamente su combustión, su explotación, todos los medios de combustión, sea de navegación marítima, sea de navegación aérea, o sea, por ejemplo, transporte también motorizado, generan contaminación a partir del petróleo, que es en parte también efectivamente contaminación atmosférica, que también en definitiva vuelve a revertir al mar. Es decir, en definitiva, la civilización del petróleo tiene que cesar,
tenemos que hacer una cultura de tránsito, de pasar de esa energía no renovable, contaminante, sucia y que crea problemas también geopolíticos de una envergadura colosal, a una cultura ya de energías renovables, de ahorro, de contención, de producción limpia, ¿no? Esto es, por así decir, la clave que nos puede permitir también el que el mar deje de tener esta situación, digamos, de postración y de contaminación profunda que sufre, ¿no? En el caso, por ejemplo, también de la contaminación urbana, estamos viendo, por ejemplo, como muchas sustancias hasta ahora desconocidas crean problemas de contaminación, y aquí la culpa la tiene el usuario. Por ejemplo, por citar un problema que no es de índole menor, el problema de las colillas de los cigarros. Todo ese ribete, por ejemplo, de colillas que vemos en el borde costero significa contaminación tóxica. Los colillas, por ejemplo, tienen alquitranes, tienen productos que son tóxicos de la combustión del tabaco y tienen nicotina. Eso genera una contaminación también añadida al mar, y eso es culpa en definitiva también de los usuarios, que no tienen prácticas, podemos decir, ya no solamente ecológicas, sino incluso prácticas puramente cívicas, ¿no? De no tirar esa colilla al mar, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, también de otro tipo de contaminación, como es en definitiva lo que es los desperdicios, por ejemplo, orgánicos, vemos la enorme cantidad, por ejemplo, de lo que no deberían ser residuos orgánicos se arrojan también al mar, empezando por los despesques, por ejemplo, que ahora la Unión Europea empieza a abordar en toda su dimensión y en todo su problema, y también la enorme cantidad de comida que va a parar a los vertederos. Prácticamente la mitad de nuestra basura doméstica es fracción orgánica, fracción fermentable, que genera un problema de fermentación en los vertederos y que también por lisiviación y por arrastre, etcétera, al final también va a parar las vías de agua y inevitablemente de nuevo otra vez tenemos la contaminación en el mar. En definitiva, tenemos que cambiar de este tipo de mentalidad, tenemos que modificar los sistemas de transporte para que sean menos contaminantes, para que haya prácticas mucho más sostenibles, tenemos que cambiar la producción industrial para que sea una producción limpia, que genere menos productos tóxicos, que recicle todos los efluentes y que no degrade también la contaminación atmosférica, y tenemos también que cambiar nuestros propios hábitos también de conducta para que sean hábitos sostenibles, de tal manera que no vivamos de espaldas y en contra del mar, sino vivamos al lado del mar y en definitiva también con su cercanía y podemos decir con su amistad, ¿no? con su buena relación. Esto es lo que nos permitirá, digamos, recuperar la calidad ambiental ahora perdida de muchísimos mares, problemas que sufren, por ejemplo, problemas ya de degradación ambiental, de contaminación, que llegan a situaciones, por ejemplo, de son mares degradados, que no tienen oxígeno, por ejemplo, que no tienen ya prácticamente calidad vital, que tienen problemas de acidificación, ligándolo con el cambio climático, precisamente. El CO2, por ejemplo, se disuelve en el mar, se convierte en ácido carbónico. Entonces, lo que están provocando ahora es que muchas de los organismos invertebrados que utilizan esqueletos calcáreos, por ejemplo, se les disuelva literalmente esto calcáreo y perezcan, empezando por los arrecifes de coral, ¿no? Entonces, la degradación de los arrecifes de coral también es culpa nuestra, entonces puede haber una relación, en principio desconocida por mucha gente, ligada directamente con la contaminación atmosférica, con el incremento de CO2 y con el cambio climático. En definitiva, vemos como los tres subsistemas en los que se descansa la vida, como es el subsistema litosfera, hidrosfera y atmósfera, están absolutamente interconectados. No podemos abordar de forma aislada y de forma sesgada cada uno de los subsistemas. Tenemos que abordar esa recuperación ambiental de forma absolutamente conjunta y de forma completamente interdisciplinar. Y para ello tienen que intervenir al unísono todos los agentes y todos los sectores implicados. Evidentemente, la propia población, también la administración, que es la que tiene que poner las normas y las leyes para que esta recuperación ambiental se cumpla, y por último y no menos importante, lógicamente, los realmente responsables de la degradación, como son las grandes empresas y las industrias, que siguen viviendo una economía no circular, una economía de final de tubería, de que yo al final con la materia prima lo convierto en un producto, en un bien, y el resto directamente lo echo a la naturaleza para que la naturaleza teóricamente se haga cargo de ello. Esa mentalidad tiene que cesar completamente. La economía y la industria tiene que ser cíclica, tiene que recuperar y recircular todo lo que ella produce y no dejar a la naturaleza o al medio ambiente o a la salud pública para que sea literalmente la que se haga cargo de todas las secuelas negativas de esa actividad incívica y esa actividad antiecológica. Este es el desafío, ni más ni menos, que tenemos planteados ya no solamente con el medio ambiente, sino en concreto directamente con los mares y los océanos. Recuperar su calidad ambiental, hacer que sean nuestros aliados, nuestros amigos, y por lo tanto permitan que la actividad económica, la actividad humana, la relación, etcétera, pues se mantenga todavía con ciertas dosis, por ejemplo, de perdurabilidad, ¿no? Esta es la amenaza a la que nos tenemos que enfrentar, en definitiva.